Estimados amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les presento esta hermosa planta. La llaman pequeña joya, pero su nombre es Pachiveria glauca. Miren qué belleza. Fíjese que es un color claro, pero las puntitas tiene un verde más claro todavía. Miren. Y aquí está recibiendo el sol de la mañana y es una belleza. Esta es un híbrido entre un Pachypitum hookeri y una Echeveria desconocida. No se sabe. De hecho, he visto varias bellezas que son híbridos, pero solo se conoce una de las dos plantas de las cuales salen las bellezas. En el caso de esta, pues la Echeveria es desconocida. Esta florece a finales de invierno y sus florecitas, creo que son en forma de estrella, son de color naranja. Miren amigos. El riego tiene que ser con cuidado porque no tolera el exceso. Esta la acabo de regar hace unos días y me ve tal vez como 20 días a un mes de que no la regaba. Y todo ha funcionado muy bien. Necesita sol directo y gracias a eso hay un cambio de color en las hojas. Ahora, si el sol es indirecto o casi semisombra, pues se va a mantener un color verde, pero miren, es que aún así ese color se ve muy bonito. O sea, no necesariamente, o sea, se puede tener de las dos formas, miren ahí. Esta tiene mucha iluminación, pero no sol directo y aún así tiene este color. Como les digo, las puntas de las hojas. Si se dan cuenta, tiene mucha pruina. Ahorita le pasé el dedo aquí para que vieran y aquí. Y miren la forma que tiene. La pruina tiene como que hubiese pasado algún insecto o algo, pero no. Es la forma. Miren aquí. Esta es muy especial porque tolera cualquier suelo. Pero obviamente tiene que ser muy drenante. Como siempre les digo, el suelo que yo manejo tiene bastante materia orgánica y no hay nada más. Aquí hay hojitas, piedritas y es lo único que tiene. De hecho, todo este tipo de sustrato es el que tienen mis plantas y les va muy bien. Su época de crecimiento es en primavera, entonces vamos a fertilizar en ese periodo. Aproximadamente lo haríamos una vez al mes, cada 15 días, una vez al mes, pero siempre tengamos cuidado porque el exceso puede dañar. El exceso de fertilizante puede dañar. Miren, yo diría que su crecimiento es de lento a moderado, pero todo va a depender si tiene las condiciones adecuadas, porque si no las tiene, pues el crecimiento va a ser bastante lento. Así que tenemos que percatarnos de que tenga lo que ella necesite. Esta la tengo bastante tiempo y pues realmente su crecimiento, como les digo, no ha sido tan rápido. Pero como es muy bonita y es compacta, pues casi no pasa desapercibido por su belleza. Tolera gran parte de plagas, pero la cochinilla algodonosa va a ser una de las que le va a atacar bastante. Esta no he tenido problemas, gracias a Dios, con esa plaga, con la cochinilla. Pero de no tener lo que ella necesita, pues como les digo, sí va a ser atacada por esta plaga.
No tolera heladas. Sí tolera el frío, pero que no sea muy periodos largos, y tolera las sequías. Por eso les decía, entre 20 días a un mes la tuve sin regala y se mantuvo muy bien, pero siempre tenemos que supervisar tanto la cantidad de luz que va a recibir, porque en verano pues está, si el verano es muy fuerte, pues tendríamos que supervisar que no tenga ningún daño y pasarla a luz filtrada. Pero es una planta que realmente se puede decir que no requiere mucho cuidado. Sin embargo, como les digo, tiene que ser el exceso de riego, sería el mayor problema. Y es que esto compacto es lo que me gusta, por eso le llaman pequeña joya, mire. Es que lo compacto lo hace tan hermosa. Y las formas que da la proina, mire. Pero, y como les comento, sol directo tiene un color y yo la tengo mucha iluminación y tiene estos tonos. Bueno, eso es todo por esta belleza. Entonces, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego.